Pasa vos, hermano Ángel. Pasa vos, Moy. Activa tu audio, Moy. Pasamos, Eso es, ahora sí. Ahí te ves bien, Moy. Ahí está bien. ¿tú, Sí, tú vas a estudiar la escuela entonces? yo la doy. Ah, Sí, ok. Es, ajá. es correcta todas las almas tienen valor. Exacto. Todas las almas tienen valor. Ok, es correcto entonces. Eh, Nada más esperamos, ¿no? Sí, regularmente les damos tolerancia de 5 minutos. Ujú, sí, está bien. ¿Alguna indicación extra? ¿Algo? ¿Nada? No, nada más hay las oraciones, te digo que quien sea. Ok. Participa toda la varonil bueno, los que se conecten, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Sí, Moy. Ok. O sea, no es exclusivo de obreros. No, no. Es en general. Ok, bueno, está bien. Y ahí tú decides a quién le das las oraciones y Ujú. ya la bendición, pues sí, a algún ministro. Ok, sí, sí, sí. Pero bueno, la oración dice que cualquiera, no importa que haya un ministro, ¿no? Sí, no, no importa, Ok, no importa. Sí, muy. está bien. Sí, y después de la exposición del tema son 10 minutos de preguntas o respuestas. Si no hay, o sea, preguntas, Ujú. comentarios, si no hay, pues ya pasamos a la oración final y la La- bendición. ok, sí, está bien, Sí, muy. es correcto. Sí, muy. Ahora nos volvemos a conectar. Órale, sí. Gracias, muy.
Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos, mi hermano Pablo. Ya estamos pasando lista, mi hermano Andrés. Excelente, mi hermano Pablo. Qué bueno que ya pudo conectarse en esta ocasión. Sabemos de la labor ministerial que hace, hermano, de evangelización, y hermanos, qué bueno que ahora en esta ocasión sí pudo. Ahí andamos, hermano, gracias a Dios, pero no veo aquí la cámara. Déjame prenderla. Ahí estoy. Yo creo que ahí está bien, ¿verdad, hermano? Correcto, sí, ahí se ve bien, hermano. Eso, ¿no está por ahí el hermano Osmar conectado? Todavía no se conecta. Ahorita le avisamos que se conecte para si alguna duda, inmediatamente le damos respuesta. Te toca a ti Correcto. exponer, ¿verdad? A mí, hermano, a mí me toca. Correcto, hermano, vamos a esperar indicaciones, ¿eh? Sí, hermano Pablito, gracias. A ti. Active su audio, hermano Moy. Sí, ya estamos listos. Ya iniciamos. Adelante. Bien, ya iniciamos, ¿verdad? Pasa vos, mis amados hermanos, bienvenidos al estudio de la Sociedad Varonil. Sean todos bienvenidos. Hoy, mis hermanos, tenemos un tema muy importante que tratar. La lección número 2, todas las almas tienen valor. Y en verdad, mis hermanos,
Pues para Dios todos somos iguales, dice su palabra que no hay acepción de persona, sino que todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor para Él. Y hoy vamos a ver cuán importante es tener, salvar una alma cuando se le habla acerca del Evangelio. Vamos, mis hermanos, a dar inicio. Vamos a elevar una oración para que podamos, ¿quién está? Para que podamos iniciar con esta bonita escuela. Bien, se encuentra mi hermano Felipe Bartolo, mi hermano, voy a pedir que nos haga favor de Sí, llevarnos en hermano. oración, de Sí, poner hermano manos de Moisés. Señor. Sí, vamos a orar, hermanos. Gracias. Glorioso y buen Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, bendito seas, Padre eterno. En esta noche te damos las gracias porque nos has permitido tomar este momento para meditar tu palabra. Agradeciéndote infinitamente porque después que nos has permitido realizar actividades, podemos tomar ese tiempo para hacerlo. Padre eterno, bendice a mi hermano Moisés Balbuena, en la cual va a exponer tu bonita palabra, y permítenos que a todos los que nos hemos reunido por medio de por el medio de este medio, Señor, concédenos, Señor, tu Santo Espíritu, para que de esa forma podamos entender y comprender tu palabra, poderla discernir. Dios Todopoderoso, concédenos, Señor, que todos mis hermanos que aún se están tratando de conectar, dale los medios necesarios para poder hacerlo y también que todos prestos estemos reunidos. Glorioso y buen Padre Celestial, todos esos favores te los pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Felipe, el Señor le bendiga mucho. Y bien, mis hermanos, pues vamos a dar paso al expositor que en esta noche es nuestro hermano Ayuda Andrés Sánchez, el Amén. representante también de la sociedad baronil. Adelante, mi hermano Andrés, tiene su tiempo. Gracias, mi hermano Moy, por su presentación, a mi hermano Felipe por su oración. Y paso a vosotros, a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos hemos dado cita para llevar a cabo este estudio de esta lección, hermanos, de este cuaderno, el cual, hermanos, hemos dado inicio titulado Comunicando el Evangelio, y que nos invita, nos exhorta a cumplir con esa labor que tenemos, y principalmente cada uno de nosotros, varones, como cabezas de familia, como líderes, como guías, y que esa guía debemos de llevarla no solamente en nuestra familia, no solamente en nuestra vida, sino a todas las personas que podamos. En la primera lección se nos daba ese ejemplo en nuestra lectura de base acerca de Ezequiel, y que en pocas palabras el Señor le dice, tienes que cumplir con esta responsabilidad, porque si no, tienes una responsabilidad en tus hombros, tú vas a ser el responsable de esa sangre. Y por eso nosotros, cada que tenemos oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio, de estas buenas nuevas de salvación, lo debemos de hacer, y siempre de la mejor manera posible. En esta noche, hermanos, nos toca estudiar la lección número 2. Voy a compartir pantalla con ustedes, hermanos. La lección número 2, titulada, hermanos, Todas las almas. Perdón, hermanos, se me fue hasta la última diapositiva. Aquí está. Todas las almas, dice, todas las almas tienen un valor, y es importante comprender esto, hermanos, que efectivamente todos tenemos un valor, tanto los que ya estamos en la doctrina, en el conocimiento de Dios, como aún las personas que no lo están. Para Dios tienen un valor sumamente importante. El objetivo, hermanos, dice valorar la responsabilidad de conducir almas a Cristo como una labor de trascendencia eterna. Es ahí donde nos debemos de detenernos a reflexionar, hermanos. Una labor de trascendencia eterna. No es pasajero, no es provisional, sino que es algo sumamente importante. En los Hechos de los Apóstoles, hermanos, dice el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, voy a dar lectura, hermanos, y en la diapositiva ya también lo tengo contemplado. Hechos 13, dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. El Señor, a los que nos ha dado ya el conocimiento, dice algo importante que nos ha puesto como luz. Y esa luz, que es su palabra, la debemos de compartir y dice hasta lo postrero de la tierra, a todos los gentiles. ¿Y para qué? Para que, dice, tú también seas esa salud, ese medio que Dios utiliza para llevar esa salvación a aquellas almas que no conocen acerca del verdadero Dios y debemos de trabajar en todo ello. Nuestra lectura de base está situada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y que precisamente nos habla de esa parábola tan conocida conocida como las 100 ovejas. Lucas capítulo 15 del versículo 4 al versículo 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y hermanos, esto en un pensamiento humano diría, ¿cómo voy a dejar 99 ovejas por ir a buscar una sola? Pero no, eso no así con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo, porque sí, son capaces de dejar a 99, pero ¿qué características reúnen esas 99? Dice que son justos. Y si son justos, difícilmente se perderán. Pero dice, hay una que se perdió y que es necesario irla a buscar. Hermanos, en esta imagen me hizo reflexionar y muchos de nosotros nos ha tocado vivirlo, porque decimos, no entendía por qué Jesús dejó a las 99 para buscar a una, hasta que un día fui yo esa oveja perdida. Y cuando en algún momento de nuestra vida llegamos a pasar momentos difíciles de que quizás nos podríamos alejar del Señor, hermanos, y el Señor siempre nos llama, siempre nos busca, va por nosotros. Y verdaderamente, a diferencia de un pastor común, literal, que cuando una oveja se quiere ir del rebaño, la regresan, pero con una piedra, con el látigo, no así el Señor Jesucristo para con nosotros. Nos toma entre sus brazos, nos carga, nos sana y nos regresa al redil. Pero lo entendemos profundamente cuando nos toca ser esa oveja que se perdió. Y eso nos demuestra, eso nos hace ver, nos hace darnos cuenta del profundo amor de Dios que tiene para con nosotros, que es, tenemos un valor sumamente especial para el Señor. Y nosotros también tenemos que cumplir con esa obligación. Si una oveja se pierde, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. Y podríamos decir, pues eso solamente nos corresponde a los que somos obreros. Hermanos, no solamente a los que somos obreros. A todos los que hemos conocido de la palabra de Dios, el Evangelio, tenemos esa responsabilidad. ¿Y por qué? El amor de Dios se manifiesta en todos. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 dice así, el versículo 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y verdaderamente, hermanos, apenas precisamente me hacían una pregunta y me decían, oiga, hermano, ¿y alguien que es adorador de la muerte, alguien que es satánico, se puede salvar? Y yo le decía, hermano, sí. Para nosotros nos podría parecer muy difícil entenderlo, pero no así para Dios. Porque, ¿y qué es lo que se necesita para que esa persona sea salva? Pues precisamente hablarle de la palabra de Dios, enseñarle en lo que está mal, que erró el camino
y que tiene que corregirlo, tiene que arrepentirse y cumplir con todo ese proceso y verdaderamente puede alcanzar la salvación, como acabamos de leer lo que dice el apóstol Pedro, porque Dios quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se va a lograr que precisamente nadie se pierda, que todos lleguen a ese arrepentimiento? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice el versículo, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y fíjense, qué tan importante. ¿Habrá injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios no es injusto. Y a todos, dice, nos da la oportunidad, nos brinda la oportunidad de poder creer. Pues, ¿qué diremos? ¿Que si hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y muchas de esas veces nos podríamos sorprender cómo Dios se manifiesta. Y perdón, hermanos, leí capítulo 9. Pero también dice el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10 versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocaremos en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y hermanos, les decía yo, muchas personas que podríamos sorprendernos se pueden llegar a salvar, sí, pero ¿cómo? Precisamente predicándoles, porque dice, ¿cómo van a adorar a ese Dios verdadero si no se les enseña? ¿Cómo van a creer si no les hemos hablado? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos esa obligación de predicar esas buenas nuevas de salvación, porque, repito, como dice en nuestro título, todas las almas, dice, tienen un valor importante. El versículo clave, hermanos, que se encuentra en el libro de los Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, dice algo importante, es sabio. Pero eso es lo importante, hermanos, ganar almas. Y no que nosotros digamos, yo la gané, no, todo es obra de Dios. Y si un alma se convirtió, es para Dios. Pero hermanos, eso es algo importante que nos va a caracterizar como hombres sabios. Y verdaderamente, hermanos, cuando tomamos esa labor y nos ponemos a hablar a alguien, el evangelio, hermanos, cierto que es difícil que las personas crean luego. ¿Qué se necesita? De mucha persistencia, de mucha insistencia para poder lograrlo. Pero no es imposible y es una misión que debemos de cumplir todos y cada uno de nosotros. Vamos al tema bíblico, hermanos. El primer párrafo dice de la siguiente manera. En la lección anterior comprendimos que somos pregoneros del Evangelio y que nuestra responsabilidad consiste en proclamar con fidelidad el mensaje que hemos recibido. Marcos 16:15, 1 Corintios 3:7. Ahora es necesario profundizar en el valor eterno de esta misión, pues no anunciamos palabras vacías, sino el mensaje que puede conducir a una persona de muerte a vida. Juan 5:24. Cuando entendemos el peso espiritual de lo que se está proclamando, el compromiso deja de ser una actividad circunstancial y se convierte en una convicción que orienta las decisiones, el tiempo y la prioridad espiritual. Cuando tomamos las riendas con madurez de lo que el Señor nos dice que ahora somos y que es precisamente pregoneros de justicia. Y un pregonero es aquel que habla, aquel que dice, aquel que lo dice a gritos, de la manera que se pueda, hermanos, de la manera que se pueda. El sábado pasado en la localidad de Santiago Acatlán,
Un hermano comentaba en uno de los párrafos y dice, como dice nuestro hermano ministro Zabaleta, quizás no podemos hablar mucho, pero que nuestros actos, nuestras acciones, lo griten. Y verdaderamente se deja ver con el apóstol Pablo cuando dice, muchos creyeron y se convirtieron con el simple hecho de saber que el apóstol Pablo también se había convertido. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Cumplir con esa obra, hermanos. Comprender que no es una cosa simple, una cosa sencilla, sino hacerlo por convicción, estar plenamente convencidos que tenemos esa responsabilidad. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y dicen los versículos 16 y 17. Dice así, pues bien, que anuncio el Evangelio. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Fíjense las palabras tan hermosas del apóstol Pablo. Predicar la buena noticia no es algo de lo que me pueda jactar. Estoy obligado a hacerlo. Y aún dice, ¿qué sería de mí si no predico las buenas noticias? Y hermanos, cuando cada uno de nosotros entendemos esta responsabilidad que tenemos, de predicar el Evangelio, hermanos, vamos comprendiendo, vamos entendiendo el valor que tiene cada alma. Aquel que ha podido ganar un alma sabe todo lo que cuesta. Pero el apóstol Pablo, repito, dice, me es impuesta una necesidad, el poder hacerlo. Y lo hace, y el apóstol Pablo lo hizo con gusto. Y todos y cada uno de nosotros así también lo debemos de hacer. Voy a dar lectura al siguiente párrafo, hermanos, el cual dice así. La Escritura revela con claridad el valor que Dios concede a cada alma. El Señor declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, mostrando que la salvación no es asunto menor dentro del plan divino, sino la manifestación suprema del amor del Padre. Asimismo, el apóstol Pedro afirma que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas declaraciones establecen que cada ser humano posee un valor eterno delante de Dios y por ello el conducir a una persona a Cristo constituye una obra que trasciende el tiempo y alcanza la eternidad. Y fíjense, hermanos, algunos obreros, y mayormente en la antigüedad se escuchaba, que cuando se presentaban a la iglesia decían, carísimos hermanos. Estas palabras, hermanos, que verdaderamente se cumplen en cada uno de nosotros y no solamente en los que estamos en la iglesia de Dios, para el mundo en general, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente está encerrando a su pueblo Israel, a su iglesia, sino al mundo en general. ¿Pero de qué depende? Pues precisamente de aquel que acepte a Cristo. Y de esa manera somos comprados, pero dice, no con oro. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Y verdaderamente es algo que no tiene precio. Es algo que nosotros, como esas almas, hermanos, no tenemos precio. Somos de suma importancia, somos muy valorados para Dios, para Cristo, y así debemos de entenderlo y debemos de valorarlo. Dice Colosenses 1:28. Dice la carta a los Colosenses 1:28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría,
para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Importante, hermanos, sí, porque dice, nosotros damos a conocer a Cristo en esta versión, palabra de Dios para todos. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente, y fíjense, dice, maduros. Hermanos, ¿cuándo podemos considerarnos que somos maduros, espiritualmente hablando? Y tenemos esa responsabilidad, no solamente de hablarles de la palabra de Dios, de llevarlos a la iglesia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 28 dice que debemos de predicar a todas las naciones, pero dice algo importante, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y hermanos, es ahí donde tenemos esta responsabilidad de presentarlos precisamente a todas aquellas almas que se les habla de la palabra de Dios, pero precisamente maduros espiritualmente a Dios. No solamente, repito, predicar, hablarles una vez, llevarlos a la iglesia y pensar que con eso ya cumplimos. No, hermanos, nuestra responsabilidad va más allá. Dice el siguiente párrafo. El Señor Jesucristo ilustró esta verdad mediante la parábola de la oveja perdida cuando preguntó, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? El énfasis recae en la iniciativa del pastor, quien busca hasta encontrar, y cuando la halla, la coloca sobre sus hombros gozoso. De esta manera, Cristo revela el corazón del Padre, que se alegra por un pecador que se arrepiente, enseñándonos que una sola alma tiene suficiente valor como para movilizar el esfuerzo diligente del siervo de Dios. Esta perspectiva transforma la manera en que el varón percibe el evangelismo, pues ya no se trata de números, sino de personas con destino eterno. En Juan 10:11 dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y hermanos, como leímos en este párrafo, si un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay alegría, hay felicidad, pero dice, uno solo, con uno solo es motivo de grande alegría en los cielos. Y así debería de ser para nosotros. Así sea una sola alma, hermanos. Muchas de las veces vemos los grupos protestantes que inician una labor, hermanos, en un lugar y al poco tiempo tienen cientos de personas. Y nosotros decimos, no están en la verdad, están equivocados, guardan un día que no es, hacen otras situaciones diferentes y dice uno, ¿y por qué cuando nosotros les hablamos es tan difícil? Pero debemos de entender que así sea una sola arma, hermanos, una sola alma, debamos de valorarla, cuidarla. Y así como el Señor Jesucristo dio su vida precisamente en sacrificio por una sola oveja, nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Y hermanos, también tenemos otro ejemplo de un gran apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Fíjense, cuando el apóstol Pablo se estaba preparando para ir a visitar una vez más a la iglesia de Corinto, segunda Corintios, capítulo 12, dice el versículo 14 en nuestra versión Reina Valera, he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a ustedes, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé y me seré despendido por vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. En la palabra de Dios para todos, hermanos, dice, no busco lo que ustedes tienen, no busco su economía, no busco sus riquezas, no busco su dinero, los busco a ustedes mismos.
y me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso ese desgaste personal para ayudarlos. Y esos hermanos tenemos que hacer conciencia, que así también lo debemos de hacer, hermano. No importa lo que tengamos que gastar, no importa el desgaste que tengamos que tener, debemos de hacerlo. Hermanos, todos hemos conocido a grandes hombres, predicadores, evangelistas, tanto obreros como no obreros, hermanos, y que no les importaba ni el tiempo, ni la distancia, ni el clima, ni nada. Y ahí estaban, hermanos, y debemos de aprender de ellos, de Cristo, que aún Él dio su vida, y también debemos de hacerlo, de seguir ese ejemplo. El apóstol Pablo también dijo que debemos de seguir el ejemplo de Él, así como Él seguía el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el apóstol Pablo, ¿qué no hizo precisamente por el Evangelio? Y nos invita a que cada uno de nosotros también sigamos evangelizando, sigamos dando ese valor sin importar lo que tengamos que gastar. Dice el siguiente párrafo, hermanos, la visión que recibió el apóstol Pedro confirma que la oportunidad de salvación se extiende a toda la humanidad. Cuando vio descender del cielo un lienzo lleno de diversos animales y escuchó la voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Comprendió posteriormente que Dios le mostraba que no debía llamar común o inmundo a ningún hombre. Al llegar a casa de Cornelio, declaró, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Este acontecimiento marca un momento decisivo en la expansión del Evangelio y enseña que toda persona, sin distinción, tiene derecho a escuchar la palabra de Dios, por lo que el varón cristiano debe mirar a su entorno con la convicción de que cada vida representa un gran tesoro para el Padre Celestial. En Marcos 6:12, el Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y les dice, vayan y prediquen a los hombres que se arrepientan. ¿Y qué hicieron los discípulos? Cumplieron con esta misión. Y también cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos antes de irse al cielo, porque ustedes me serán testigos en toda Judea, en toda Samaria, y dice, y hasta lo último del mundo, porque verdaderamente nuestro Dios, hermanos, ha dado esa oportunidad a todo el mundo, a todo aquel que creyere y fuere bautizado, pueda obtener la salvación. Pero como más antes ya les había mencionado, hermanos, y que dice el apóstol Pablo, ¿y cómo van a creer si no les hemos hablado? Y por ello, hermanos, comprender que su evangelio no solamente fue para el pueblo de Israel, también para todo gente, para todo aquel que quiere escuchar, que quiere saber, que quiere cambiar su vida. Y que nosotros hemos sido afortunados al poder estar aquí, pero repito, también debemos de compartir su palabra. Dice el apóstol Pablo una vez más en la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, dice el versículo 14, Romanos 1:14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y fíjense, hermanos, en la nueva traducción viviente dice, pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Y se cumple, hermanos, se cumple, tanto como personas
en ciudades civilizadas como las que no, como con personas instruidas, como incultos. Y precisamente esas personas instruidas en nuestra actualidad son profesionistas, hermanos, a los cuales también debemos de compartirles la palabra del Señor. Esa visión que tuvo Pedro, hermanos, y que le fue declarado no solamente para ustedes, para todas aquellas personas. En ese lienzo que vio descender y que esas palabras Pedro mata y come y dice, no, porque nunca ha entrado a mi boca cosa común o inmunda. Y le dice la voz, no llames común a lo que Dios creó, pero se refería precisamente a las personas, a los seres humanos, y que debemos de hacerlo. Muchas de esas personas cultas, instruidas, en alguna ocasión, hermanos, cuando estaba en mi anterior trabajo, tuve una capacitación, había un docente que tenía un doctorado y que él en su exposición comentó, yo ya leí 3 veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y dijo, y sigo siendo católico. Hermanos, en aquel tiempo yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, yo no sabía ni el ABC, y lo único que dije, pues yo creo que porque no lo entendiste. Porque si lo hubieras entendido, habrías dejado de serlo. Y verdaderamente, hermanos, nos damos cuenta que aunque la hayan leído 2, 3 veces de principio a fin, no entienden la palabra de Dios. Y precisamente cuando Felipe le dice a ese varón, eunuco tesorero de Candes, ¿entiendes lo que lees? Y le contesta, Señor, ¿cómo quieres que entienda si no hay quien me lo explique? Y para eso Dios nos ha puesto, para que precisamente les enseñemos. Dice el siguiente párrafo, hermanos. La dimensión eterna de esta labor se confirma cuando la Escritura declara que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y cuando Santiago afirma que quien hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, Santiago 5:20. Estas promesas revelan que participar en la salvación de otros no solo honra a Dios, sino que deja una huella que trasciende esta vida. Por ello, el varón que valora el alma entiende que ganar almas para Cristo constituye una labor que trasciende eterna y un privilegio que dignifica su servicio en la iglesia y aún dice en su hogar. Entender Romanos 10:15, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hermanos, verdaderamente es hermoso predicar la palabra de Dios. Los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, hermanos. Es cierto que nuestros hermanos que saben acerca de evangelizar, siempre nos recomiendan hablar unos 15, 20 minutos para no saturarlos tanto. Pero verdaderamente, hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hermanos, el tiempo se pasa volando y nosotros quisiéramos seguirles hablando y quisiéramos hablarles más y más y más, hermanos, porque verdaderamente, como dice el apóstol Pablo, siento esa necesidad en mí. Y que veamos también esa parte, hermanos, que quien lo hace, esa acción, hermanos, va a trascender en el tiempo. Y como dice en el libro de Apocalipsis, acerca de los que mueren en Cristo, sus obras, dice, ellos descansan de sus trabajos, mas sus obras con ellos siguen. Y precisamente la iglesia de Dios, hermanos, sigue trascendiendo hasta nuestros días. ¿Por qué? Gracias a Dios, gracias a Cristo, a los apóstoles, a los profetas, a los discípulos, pero cada hombre, a cada mujer que se han levantado, como dijo Débora, cuando Israel fue la dispersión del pueblo de Israel, y todo estaba triste hasta que yo, Débora, me levanté como madre a seguir trabajando en la obra, y así hasta nuestros días.
cuando hombres y mujeres valientes están dispuestos a seguir luchando por traer esas almas a Cristo, a Dios, porque han comprendido ese valor tan importante que tiene cada alma. Y que ojalá todos, hermanos, lo podamos comprender así y podamos vivirlo, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Les voy a leer todos estos versículos, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y dice así: Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando, ni sufriendo la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermanos, dos versículos de esta lectura, dos versículos que quise contemplarlos: que prediques la palabra, que instes a tiempo y aún afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina, pero vela en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cuando cumplimos esa labor del ministerio, no todo será color de rosa, como decimos. No todo será bonito. Nuestro hermano Pablo Ruiz, que le gusta mucho evangelizar, si si él llevara un conteo de cuántas puertas ha tocado, me atrevo a pensar que ya perdió la cuenta y que dentro de esas puertas que habrá tocado, yo creo que muchos le habrán cerrado la puerta. Y muchos de nosotros quizás el desánimo pudiera caer en nosotros y podríamos decir, ¿para qué si no quieren escuchar? Mejor lo dejo. Pero no así, hermanos, no lo debemos de hacer así. Por eso dice, vela en todo, soporta las aflicciones y cumple con esa labor de evangelizar. Cumple tu ministerio. Asume esa responsabilidad que tenemos, y esa responsabilidad nos las ha dado Dios, hermanos. Y debemos de hacerlo con gusto, con alegría, con felicidad. Si se ganó un alma, así sea una, repito, hermanos, debemos de estar contentos porque seguimos cumpliendo con esa misión. Hermanos, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice: Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo verás el resultado de ese trabajo. Pero ese trabajo no es de nosotros, es de Dios. En la lección anterior decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y así cada uno de nosotros. Nosotros no somos, porque todo es la obra de Dios. Reconocer el valor que tiene cada alma. Hermanos, esta ha sido la lección, espero haberme hecho entender. Si hubiera alguna pregunta o comentario, adelante. Gracias, hermanos. Adelante, hermano Moy. Gracias, mi hermano Andrés. Bueno, pues mis hermanos ya escuchamos una bonita lección que pues nos exhorta a todos y cada uno de nosotros pues a darles, a valorar esas almas. Pero sobre todo lo que decía nuestro hermano, pues tener ese entusiasmo, ese deseo de servirle al Señor para ganar esas almas. Nos decía que no es fácil, no es fácil y en verdad así es, no es fácil un alma, pero dice que esta parte decía en el cuaderno que cuando un alma es ganada y se arrepiente, dice que hay en el cielo pues alegría, mis hermanos. Entonces, pues tenemos una grande responsabilidad nosotros como varones
de anunciar este evangelio. Y bueno, pues ya será Dios el que dé ese crecimiento. Vamos a dar tiempo a algunos comentarios, algunas preguntas que quieran hacer. Adelante, mis hermanos, tienen su tiempo. Creo que nadie, hermano Moy. Ya estoy revisado, no hay ninguna Hermano pregunta, mis Pablo Ruiz hermanos. está levantando la mano. A mi hermano Andrés Coyo. Adelante, mi hermano. No, digo, mi hermano Pablo Ruiz está pidiendo la palabra. Bien, adelante, mi hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Pues solamente para poder participar en la lección que nuestro hermano la ha expresado, es importante nada más como parte de apoyo ver la responsabilidad de todos nosotros de conducir principalmente almas a Cristo. Vemos nuestra primer lección que nosotros tuvimos, la misión de evangelizar. Nosotros sabemos que el Evangelio siempre es reconocido por nuestro Dios y Él es el que da, como lo dice nuestro hermano Andrés, el crecimiento espiritual, porque precisamente en la primera carta a los Corintios, que lo marca el primer párrafo en el capítulo 3, versículo 7, nos dice así que no es nada el que planta ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a trabajar en su obra, Él es el único que va a dar el crecimiento. Solamente a nosotros nos toma como medios para poder expresar lo que nosotros hemos aprendido. Y cuando nosotros entendamos el peso espiritual precisamente de la parte del Evangelio, es ahí a donde nos vamos a dar cuenta que precisamente enseñándoles a las almas que en algún momento nosotros también estábamos perdidos, ver el valor más que nada que cada alma representa. Sobre todo también en los párrafos que estudiamos en esta lección nos dice que es un gran tesoro que da nuestro Padre Celestial. Y pues el varón debe de valorar precisamente el alma y entender que pues todas las almas que nosotros les hablamos en algún momento van a llegar a Cristo y bien acertadamente lo expresaba mi hermano Andrés Sánchez a través de la cita que nos expresaba de Eclesiastés 11:1, que dice, echa tu pan, que es la palabra de nuestro Dios sobre las aguas, y después de mucho tiempo lo hallarás. Eso indudablemente nosotros lo hemos creído así, porque cuando un sembrador va a sembrar una semilla, pues no va a recoger el fruto al otro día, sino tiene que esperar un proceso. Pero lo que yo quiero llegar a comprender es que siempre tenemos muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, solamente voy a tomar un poquito de espacio y voy a analizar dos pasajes bíblicos, pero sí es necesario comprender que siempre el apóstol Pablo siempre tuvo en su mente vivir para poder ganar almas para Cristo y esa debe de ser también nuestra finalidad de cada uno de nosotros. Dice el primer texto bíblico, solamente voy a apoyar dos, dice primera carta a los Filipenses en el capítulo número 1, versículo número 27, que nos dice así la palabra de nuestro Dios. Solamente que converséis como es digno del Evangelio. Aquí nos habla de las buenas de salvación, del Evangelio de Cristo, para que o sea vaya a veros, a que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Cuando nosotros hemos logrado tener ese crecimiento de la fe, es ahí que nosotros ya nos sentimos obligados a poder anunciar precisamente ese evangelio que hemos conocido de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Porque yo lo digo muy respetuosamente, las almas tal vez pasen, se acerquen, observen, pero si nosotros no les hablamos, no van a llegar.
y principalmente lo quiero decir con mucho respeto, debemos de comenzar primeramente por nuestra casa, porque así lo dice el libro de los Salmos en el capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Es ahí lo más duro que nosotros tenemos con nuestra familia, pero pues siempre nuestro Dios nos va a dar esa libertad de poder hacerlo precisamente como se muestra en la palabra de nuestro Dios. Quiero terminar con carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo número 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensación de la herencia, porque el Señor Cristo sirváis. Nosotros le servimos a nuestro Dios y seguimos el Evangelio de nuestro gran Maestro. Lo que hizo Jesucristo, lo tenemos que hacer todos nosotros. Pues ese sería mi comentario, hermano Moisés. Muchas gracias por darme participación y pasa a vosotros, hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias por su comentario. Y en verdad, bueno, pues ciertamente mi hermano leyó ese pasaje bíblico, que todo hay que hacerlo de ánimo, hay que hacerlo con gusto. Tenemos un comentario de mi hermano Andrés Coyo, que dice, sé que el poder de Dios es grande, pero se me hace complicado de entender. Hay muchos lugares en donde no conocen nada de la palabra de Dios, en nuestro país y a nivel mundial. Pues no sé si quiera comentar algo mi hermano Andrés o algunos de mis hermanos ministros o alguno de ustedes quiera hacer algún comentario al respecto. Pasa a vosotros, hermano. No, pues nada más fue ese mi comentario. Bueno, dentro de la exposición de nuestro hermano, sí decía bueno, pues que debemos de seguir predicando la palabra de nuestro Dios, pero hoy con la tecnología, pues entiendo que hay muchos lugares donde incluso pues el idioma, ¿no? No ha llegado la palabra de nuestro Dios a otros lados, pero digo, a veces como que sí, en nuestra mente me cuesta comprender en qué momento pasará todo eso. Dice la Escritura, ¿verdad? Que llegará la plenitud de los gentiles, pero sí se me cuesta un poquito así como entender esta parte. Nada más eso, hermano. Gracias. Creo que nuestro hermano ministro quiere participar. Adelante, si alguien. Hermano Fernando pide la palabra. Adelante, mi hermano ministro. ¿Ah? Paso a vosotros, hermanos. ¿Sí me escuchan? Por favor, sí. Bueno, hermanos, solo quiero hacer una acotación por la exposición de mi hermano, dado el tema que se expone. Hermanos, en el tema, la lección es, todas las almas tienen valor. En la parábola de las 100 ovejas existe una aparente situación que debemos de tener mucho cuidado en la interpretación, porque cuando se habla de la oveja que está perdida y se va a buscar, es obvio que se convierte en el deber mediático del pastor en la búsqueda de la oveja perdida. Pero cuando la escritura en esa parábola de Lucas capítulo 15 y el verso 5 menciona el desierto, pareciera ser que las 99 pues se quedan en el abandono. Si nos ponemos a leer las versiones, hermanos, se está hablando del campo. Y esa expresión de desierto en el griego representa el lugar propio donde los pastores hermanos llevaban a las ovejas a pacer. Y hay que recordar lo que dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Hermanos, no cualquier lugar es propio para las ovejas. Los que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder tener ovejas, sabemos que hay lugares que aunque existan pastos, no son propios para la alimentación de los animales. Y es obvio que cuando se habla de esta parábola, la búsqueda de la oveja perdida se convierte en la labor mediática, pero el pastor tiene la obligación de dejar en un lugar adecuado a las 99, porque si nosotros
hermanos, pensamos que las deja en el abandono, pues hermanos, estamos ganando lo menos, perdiendo lo más, y no es así. Hermanos, al contrario, se trata de completar el rebaño que pues debe de estar bajo nuestra custodia, sin perder el control y el cuidado de las 99. Hay que ir en búsqueda de la perdida. Ese desierto que menciona Lucas 15, hermanos, es el campo propio para que las ovejas pastaren, y en lugar donde, hermanos, los pastores tenían, hermanos, bajo resguardo a los animales. Así que es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Cuando tenemos una oveja perdida, no hay que descuidar a las otras e ir por la que nos hace falta. De la misma manera que planteaba Jesucristo el ejemplo del diezmo, que se diezmaba la menta, el comino, el eneldo, y el Señor dice, esto era menester hacer, hablando de la misericordia y del juicio, sin dejar lo otro. Entonces, tengamos muy presente esto, hermanos, porque pues en ocasiones por la atención hacia una y no teniendo presente el cuidado de las demás, pues hermanos, en lugar de dejarlas bajo resguardo, podemos cometer el error de perder, no a una, perder a más. Entonces, todas las almas, como dice la lección, todas las almas tienen valor, no solamente las que se descarrían, sino también las que están. Y hay que trabajar para que, hermanos, ninguna se aparte del camino del Señor, y las que se desvían, buscarlas con amor para ir reincorporarlas. Es mi comentario al uso de esta parábola que se utilizó en esta exposición. Muy bien, gracias mi hermano Fernando por esta observación y muy acertada. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Y algún comentario o algo que decir? Pues vamos a ir concluyendo, vamos a despedirnos a través de una oración, y le voy a pedir a mi hermano ministro Noé Santos, si se encuentra. Sí, hermano, Adelante, mi hermano, por favor, si nos hace favor de despedirnos. claro que hermano, pasa a vosotros a todos hermanos, vamos a orar. Excelentísimo Dios y buen Padre Celestial, tu eterno Dios que habitas y moras a las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amoroso Dios, pues después de haber estudiado pues este tema, un tema interesante, eterno Dios, del cual tu hijo Andrés Sánchez ha expuesto. Amoroso Dios, esperando que ese tema sea pues de reflexión para todos nosotros, para tus hijos varones, pero también para nosotros como obreros, amoroso Dios, que sea un tema pues que nos sirva para así poder cuidar esas ovejas, pero también darle el valor a cada una de ellas. Asimismo, Señor Dios, tú bendigas a tu hijo Andrés, pero también a tu hijo Moisés Balbuena, que ha llevado pues la dirección de esta reunión, amoroso Dios. Y así bendigas a todos que han participado en esta noche, amoroso Dios, así como aquellos que pues han tenido ese deseo de unirse a esta reunión. Seas con cada uno de ellos, amoroso Dios, porque pues en su momento han dejado momentos pues quizás de estar un momento viendo quizás ese televisor, haciendo otros asuntos, o quizás dar ese momento a la familia, pero eterno Dios, también esto es importante. Gracias te damos porque pues has permitido que algunos de tus hijos se reúnan en este momento. Permite Dios que a lo pronto, eterno Dios, en lo sucesivo, también los demás hijos tuyos se reúnen para así poder escuchar estas lecciones que son de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros. Pues Dios eterno, bendice el departamento varonil, así como todos sus integrantes, eterno Dios, y pues a todos tus hijos, pues Señor Dios, los bendigas en grande manera. Dios eterno, escucha nuestra petición, escucha nuestra plegaria, y si hubiese falta en algunos de nosotros, perdónanos por favor, pero no nos suplicas, pues humildemente pedimos con tuyo, te lo rogamos humildemente, en el nombre bendito glorioso de tu Hijo amado Jesucristo,
quien por medio de ti te sea dada la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, pues solo resta recibir la bendición. Les agradezco mucho el que me hayan permitido, a mi hermano Andrés en especial, que me haya permitido servirle al Señor. Y vamos a despedirnos con la bendición. Mi hermano, el ministro José Luis Rojas se encuentra. No, entonces mi hermano Fernando Zamora nos puede hacer favor de despedirnos con la bendición. Hermanos, vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Padre Celestial, con toda reverencia, mis hermanos. La bendición de nuestro Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Pasa Gracias, vos, hermanos. hermanos. Pasa vos, mi hermano Nos vemos, ministro. hermanos. Y Gracias, todos mis hermano Moy. hermanos, compañeros del ministerio, pasa a vosotros, a todos. Pasa a vos, Paz a hermano Andrés. vosotros. Hermano Paz a José Luis, vosotros, pasa hermanos. vos. Pasa Cuídense. vos, hermanos. Pasa Hermano Moy, vos, muchas hermano. gracias por su apoyo. Ahí Pasa a estamos. vosotros, hermanos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Que tengan una bendecida noche. Un buen descanso. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. A vosotros. Pasa vos.